Sé que no era la más halagüeña ni mucho menos la más esperada, pero es una enseñanza que teníamos que dar para poder darle continuidad a la de hoy. El día de ayer, amados, recuerdan que les hablé que por causa del pecado, muchos de nosotros íbamos a tener que comer a nuestros hijos. Hoy hago claridad de eso. El día de hoy no es que nos vamos a volver caníbales, ni vamos a comernos a nuestros hijos con sal y mucha pimienta. No, ya nos estamos comiendo a nuestros hijos cuando los hemos entregado al pecado, cuando hemos permitido que ellos entren de una forma consciente a pecar, porque nosotros no hemos querido cambiar o no hemos querido tener un cambio en nuestras vidas. Por eso, entonces, amados, también tengo que aclarar algo. El día de ayer estuve hablando acerca de que la cabeza de un asno o de un burro podía valer aproximadamente un ciclo de plata, cuando la verdad es que la Biblia en el capítulo 25 nos dice que valía 80 piezas de plata. Es una corrección que tengo que dar, pero que cada uno de ustedes entienda que fue una equivocación de persuasión. Amadas y amados, quiero que empecemos orando. Le doy la bienvenida a los que están conectados, a los que nos han acompañado durante todos estos días, a los que están en España y en Estados Unidos y en otras naciones. Ayer me di cuenta que habían hermanos de Guatemala y que quizás podrían conectarse hermanos desde Argentina. Qué bendición, amados, que cada uno de ustedes sea o reciba la bendición de parte de Dios a través de este medio. Yo quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a conectarnos con el Espíritu de nuestro Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga en esta noche y que Él haga resplandecer su luz en medio de nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres tú quien nos alienta cada día a levantarnos, Señor. Padre, hoy queremos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y al leer tu palabra, Señor, sabemos que tú nos bendices cada día. Señor, que tu amor esté en cada uno de nosotros y que tu condición de Padre se refleje en nuestras vidas, Señor. Yo te bendigo, Padre, te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Amados, como venía diciéndoles, con la enseñanza de ayer, la amenaza más grande que hoy el hombre tiene es el mismo hombre. Hemos visto noticias de cómo encontramos tapabocas y los mismos guantes que utilizamos para no contagiarnos con la enfermedad o con el virus tirada en el suelo, contaminando el medio ambiente. Pero aún ni siquiera podemos fijarnos en eso. Quiero que nos fijemos un poco en cómo el temor más grande que hoy el hombre tiene es darle la mano a otra persona. Cómo nosotros mismos hoy nos da miedo abrazar a otro, o cómo nos da miedo aún siquiera saludar con un beso en la mejilla o simplemente estrechar un abrazo entre los hermanos. ¿Por qué, amados? Porque el mismo hombre se está convirtiendo en la mayor amenaza para el hombre, aun cuando nosotros sabemos que el afecto viene de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Entonces yo quiero que hoy en nuestras Biblias sigamos con la enseñanza que traíamos ayer en el segundo libro de los Reyes. Quiero que la busquen, pero vamos a empezar la enseñanza desde el capítulo 7. Ayer miramos el capítulo 6, desde el versículo 24 hasta el versículo 33, y dimos unos principios, lo estuvimos mirando unos principios de por qué están pasando las cosas, aun cuando en el libro de Levíticos, la palabra nos habla en el capítulo 46, verso 29, de lo que pasaría con el hombre si no obedecía, y es parte de lo que estamos viviendo. Pero en el capítulo 7 del mismo libro de Segunda de Reyes vemos una salida, vemos la expectativa del hombre de lograr salir de esa condición en la que está. Y yo quiero leerla a favor de ustedes. Son 4 o 5 versos, que es lo que hemos venido estudiando. No hemos tenido muchos versos para estudiar, pero quiero leerla a favor de ustedes y quiero que ustedes me acompañen. Y leo la palabra con el favor de Dios para todos y cada uno de ustedes. Dice la palabra: dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová.
mañana a estas horas valdrá un seah de harina valdrá un seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey en el brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Verso 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la vida, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso número 9 dice: y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Amados, lo que usted y yo vemos en esta noche a través de la lectura de este pasaje es una lección de fe. Habían 4 leprosos. Su condición era una condición que nadie quería tener, era una enfermedad. Tanta era la enfermedad de los leprosos que eran expulsados de la ciudad. Allí en Samaria, donde había hambre, nos dice el pasaje que 4 leprosos estaban fuera de la ciudad, estaban en los muros de la ciudad, y se dicen unos a otros: pues, ¿qué estamos haciendo acá? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Si nos quedamos acá, moriremos de hambre. Entonces se dijeron ellos: vamos al campamento de los sirios, y si ellos nos perdonan la vida, pues viviremos, y si no, nos la quitarán, igual vamos a morir. Es lo que podrían estar pensando muchas personas el día de hoy. Pero lo primero que usted y yo yo quiero que usted y yo entendamos hoy, es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, así como lo fue el profeta cuando dijo: mañana a esta hora el alimento tendrá un dinero. Lo leo literal, dice: mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El profeta estaba profetizando que el día de mañana a la misma hora habría alimento y se habría acabado el encierro, o se habría acabado el sitio que tenía Siria contra ellos. Pero lo que nosotros podemos mirar es cómo la condición de estos hombres de ser leprosos es la que Dios puede utilizar para bendecir hoy la iglesia del Señor. Amados, si usted y yo nos damos cuenta, una persona leprosa era una persona que no era deseada, amados. Una persona leprosa era una persona que era señalada, era una persona que nadie tenía en cuenta. Hoy lo que quiero decir con esto es que la iglesia del Señor va a tener un avivamiento por las personas que quizás nosotros no estamos teniendo en cuenta. Y tal vez esa persona que no está siendo tenida en cuenta podemos ser usted y puedo ser yo. Porque tal vez no nos están viendo el ministerio, quizás están viendo
a otras personas que lo hacen mejor que nosotros o que lo quieren hacer. Y tal vez usted y yo tenemos ese ministerio allí detenido o el ministerio allí opacado porque no nos están teniendo en cuenta. Entonces, amados, la lección de fe que hoy vamos a ver es que estos hombres tenían una condición, pero no se quedaron a esperar la muerte sentados a la puerta de la entrada de una ciudad. Ellos racionalizaron dentro de ellos y dijeron, si entramos en la ciudad, moriremos de hambre. Igual la ciudad estaba muriendo de hambre. Si nos quedamos acá, pues moriremos de hambre. Vamos pues al campamento de los sirios y si ellos nos perdonan, viviremos. Y si no, nos van a matar, igual vamos a morir. Tenían una enfermedad terminal, ¿cierto? Entonces, hoy nosotros tenemos una enfermedad terminal, se llama pecado, se llama dureza en el corazón. Igual, amados, no vamos a perder nada en ir al campamento de aquellos que quizás hoy están mirándonos de una manera diferente y expresar lo que nosotros sentimos. ¿Qué sentimos? Que en nuestro Señor Jesucristo está la respuesta. Nosotros como hombres que tenemos una condición difícil en medio de esta sociedad, tenemos que ser la diferencia. Amados, nosotros podemos cambiar los tiempos. Estos leprosos cambiaron los tiempos. ¿A quién va a utilizar Dios para bendecir la iglesia? Pues, mis amados, Dios puede utilizar una prostituta, Dios puede utilizar un ladrón, Dios puede utilizar un drogadicto. ¿Cuánto más puede utilizarte a ti y puede utilizarme a mí, que tenemos el Espíritu Santo de Dios? El profeta habla diciéndole mañana a esta hora. Él profetizó con autoridad en el Señor de que mañana a esa hora todo iba a cambiar. ¿Qué estamos profetizando usted y yo? Estamos profetizando muerte, estamos profetizando que nuestros hijos no sirven para nada, estamos profetizando que la situación del país está complicada, estamos profetizando que va a haber destrucción, que van a venir más temblores. Amén, amados, eso lo dice la palabra, pero usted y yo podemos cambiar esa condición. Dios va a utilizar personas del común y del corriente para hacer que su obra sea extendida. Dice la palabra que Él no va a venir hasta que toda la humanidad sepan que hay un Dios. Entonces, amados, sentados allí a la puerta, fuera de la vista de lo que está haciendo Dios, usted y yo vamos a estar simplemente muertos en nuestros delitos y pecados o simplemente en nuestra condición de autoconmiseración. Usted y yo sentados simplemente vamos a estar diciendo, ¿qué podemos hacer? Cuando la verdad es que si todos nosotros nos unimos, vamos a poder lograr hacer muchas cosas para que la bendición de Dios se extienda. Dice la palabra, y lo explicaba ayer, o quería darlo a conocer el día de ayer, diciéndoles, si nosotros nos humillamos, que somos los que tenemos el nombre de Dios como nuestro Señor, el Señor va a perdonar nuestro pecado y va a sanar nuestra tierra. Entonces, amados, nosotros no podemos seguir creyendo que estamos fuera de la vista de Dios. Nosotros no podemos seguir pensando que sentados afuera de la ciudad vamos a hacer algo, o simplemente creer que si nos quedamos encerraditos, no nos movemos, nos quedamos quietecitos, pues el pecado no va a tocar nuestra morada. Hermanos, el juicio de Dios viene para todos aquellos que no han entendido que la respuesta está en que el pueblo se humille y clame una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que nuestras almas no están diseñadas para quedarnos esperando sentados. Nuestras almas están diseñadas para ir e impactar a los demás, para ir y enseñar a aquella persona que está enviando a su hijo a que le traiga el cigarrillo prendido, que está como con testimonio dañando a su hijo, que con ese testimonio está comiéndose a su hijo en el pecado. Yo no puedo esperar quedarme sentado viendo cómo mi hijo va perdiendo su juventud, su adolescencia, simplemente haciendo lo mismo que yo hice o que yo puedo hacer. Tenemos una realidad y esa realidad nos cuestiona hoy. ¿Cuál es la realidad? ¿De qué nos sirve quedarnos quietos? Amados, no les estoy enviando a que salgan a la calle.
y en rebeldía hagan lo que el gobierno no está pidiendo que hagan. No, yo les estoy diciendo a través de los medios de comunicación, a través del voz a voz, a través del habla, nosotros podemos impactar a muchos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que están allí a nuestro lado, alrededor nuestro, conozcámosle o no le conozcamos. El día de antier compartía diciéndoles que qué bueno que usted y yo pudiéramos decirle a alguien que nos encontremos, ¿cómo hago ir desde aquí hasta el cielo? Y esa persona me dará una respuesta. Pero yo le voy a dar una respuesta más efectiva. Le voy a decir, desde acá, desde este lugar al cielo, voy confiando en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo va a hacer. Una forma muy sencilla de evangelizar, una forma muy sencilla de ir por el mundo, por nuestro caminar, hablando de que hay un Dios en los cielos. Entonces, amados, lo segundo que hoy quiero que veamos es que mi decisión va a traer una reacción. Mi decisión traerá una reacción. Estos leprosos se arriesgaron a ir al campamento del enemigo. No tuvieron en cuenta, no pensaron en nada, simplemente dijeron, acá sentados estamos muriendo. Quizás allá vamos a impactar. Y eso te quiero decir a ti hoy, amado. Hoy aquí estamos muriendo, en un encierro, en un estrés, en un cansancio. Estamos simplemente viendo pasar las horas, los cadáveres de los minutos y de los segundos los estamos contando cuando podríamos estar transformando el mundo. No necesitamos mucho, necesitamos tener una decisión en la vida. Estos hombres se arriesgaron. No tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que decirle, Señor, quiero hacerlo. Y el Señor estará dispuesto a llenar nuestra boca cuando usted y yo la abramos. La palabra es, abre tu boca y yo la llenaré. Amados, tenemos que enfrentar lo desconocido. Yo estoy pidiéndole un favor a usted en esta noche. Mi hermano, yo le estoy pidiendo a usted un favor. Salga de su comodidad. Sus hijos son salvos, su esposo, su esposa es salva, su padre, su madre es salva, sus hermanos son salvos porque conocen del Señor, pero allí afuera hay demasiadas personas que están muriendo sin Cristo, quizás porque usted y yo no les estamos hablando. Entonces mi decisión traerá una reacción. ¿Cuál es la reacción? Que yo tengo que salir de mi comodidad. Yo no puedo seguir en lo que tengo conocido, en mi círculo, en mi burbuja, porque yo soy salvo. No, yo tengo que ir e impactar a aquellos que están allí afuera. Yo no sé qué me voy a encontrar, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué, amados? Porque no podemos conformarnos con simplemente tener un servicio cada 8 días en la iglesia, llenar cuadernos de mensajes que nunca voy a dar, nunca voy a enseñar, que simplemente se van a quedar allí en el olvido. No puedo simplemente quedarme en lo que pensamos que es la iglesia, que son cuatro paredes de un templo. Yo tengo que pensar que allá afuera hay muchas madres que necesitan de nuestro Dios. Hay muchos jóvenes que necesitan conocer de Dios. ¿Y todo por qué? Porque allí entra la otra cosa que vamos a ver en esta noche. Y todo porque Dios va a cumplir su palabra, la palabra que sus hijos han dado con autoridad del Espíritu. El profeta dijo, mañana a esta hora. Dios va a cumplir su palabra. Si todos nosotros nos unimos y decimos, Señor, este virus tiene que terminar porque está matando a la humanidad y están muriendo sin Cristo. Voy a hacer lo posible y lo imposible para que este mensaje llegue a aquellas personas que están muriendo con temor, que están atemorizadas en su casa pensando qué va a hacer si esa enfermedad llegara. Aquellos que están pensando que no hay inhaladores, que no hay camas en los hospitales para tantos enfermos. Hermanos, no hay camas en los hospitales, pero la morada de mi Dios sí hay habitaciones para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, amados, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer en su palabra lo que usted y yo dediquemos a hacer en este día. Amados, mientras que el rey de Israel se quejaba,
y quería mandar a matar a Elías, Elías estaba profetizando palabra de vida. Elías estaba diciéndole a una nación encerrada, a una nación triste, abatida, una nación deteriorada: mañana a esta hora todo va a cambiar. ¿Qué tal si nos unimos en oración a decirle: Señor, tú tienes el poder para cambiar lo que está pasando en el mundo entero, amados? Amados, y Dios hizo que ese enemigo, Siria, el pueblo que tenía encerrado a Israel, el que le había puesto un sitio, el que los tenía muriendo de hambre, los hizo que huyera. Dice el pasaje que ellos escucharon un estruendo, que ellos escucharon un ejército, que ellos escucharon caballos y que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha contratado al rey de Egipto para que venga y nos destruya. Y dice la palabra que se levantaron y huyeron al anochecer. Estoy en el capítulo 7, versículo 7 del segundo libro de Reyes. Se levantaron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal y como estaba. Todo porque un hombre de Dios se levantó con autoridad y dijo: mañana a esta hora todo va a cambiar. ¿Qué tal si tú logras levantarte en autoridad y proclamar la palabra en el nombre de Jesús? ¿Y qué tal si tú y yo nos vemos con esa misma condición de leprosos y entendemos que si nos quedamos acá sentados, simplemente vamos a morir? Si nos quedamos acá, si no somos capaces de mandar un WhatsApp, si no somos capaces de mandar un mensaje por el internet, por el Facebook, por YouTube, yo no sé por cuántos medios usted lo puede hacer, hermanos, simplemente nos vamos a quedar viendo cómo las cosas van a ser exactamente igual. En los vicios, cómo nuestros jóvenes van a seguir, amados, perdidos en una condición pecaminosa. Madres teniendo hijos solteras porque sus madres tuvieron hijos solteras, porque sus abuelas tuvieron hijos solteras. Madres levantando hijos con una pareja diferente porque sus madres hicieron lo mismo y sus abuelas hicieron lo mismo, porque el pecado se repite. Éxodo 25, yo Jehová a tu Dios, que visitó la maldad del padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Amados, el pánico va a traer abandono. El entender el principio divino de Dios va a traer a mi vida cambio y va a traer a mi vida transformación. Nuestra vida necesita dejar el pánico y entender que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Quién dice amén? Amén, amados, amén. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. En el versículo número 9, mis queridos amados, vemos que la palabra nos dice que aunque ellos eran lo más vil y aunque ellos necesitaban guardar ese alimento porque nadie les daba, porque aquellos leprosos nadie los cuidaba, porque eran hombres y mujeres olvidados, y aunque habían escondido y habían comido y habían tenido muchos víveres a su alrededor y muchos vestidos y riqueza habían encontrado, en el versículo 9 ellos dicen: vamos y demos las buenas nuevas. Aleluya. La palabra buena nueva significa el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amados, y cuando los leprosos llegaron allí al campamento, quizás ya no eran viles, tal vez ya no eran vistos como leprosos, ellos vienen y hablan directamente con el rey, ya no había que quedarse fuera del campamento, de la ciudad, ya el rey sí los pudo recibir y hablar con ellos, y aunque el rey no les creyó porque mandó luego un contingente que fueran y miraran el campamento asirio, pudo atenderlos. Tal vez unas horas antes el rey no le importaba a los leprosos. Quizás unas horas antes el rey no quería ver leprosos, porque el rey solo tenía algo en su cabeza: cortarle la cabeza a Eliseo.
Pero cuando estos hombres con una condición vil, con una condición degradada, vienen y le dicen, mi rey, los sirios han huido, han dejado comida, han dejado caballos, han dejado asnos, han dejado vestidos, han dejado plata, han dejado oro, el rey entendió que a través de los leprosos el Señor le envió la buena nueva de salvación. ¿Cuántos de nosotros, amados, hoy no estamos aún ni siquiera pensando que podemos ir y hacerlo? Amados, nosotros somos útiles porque nos van a dejar entrar y vamos a poder compartir la bendición. Somos tan útiles que si hoy le dices a alguien que esté atemorizado, alguien que tenga temor, alguien que esté pensando en la muerte, que si te deja orar por él, yo estoy completamente seguro que esa persona en medio de su desesperación lo va a dejar hacer. Esa persona que está triste y abatido va a llegar a la condición de decirte, por favor, oremos para que este virus no nos alcance, para que este virus no toque la vida de nuestros hijos. Y quiero, amados, que nosotros vamos ahí al verso número 16, donde ya la respuesta había llegado al rey, y vea lo que dice el verso 16 del capítulo 7, dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un selash de flor de harina por un siclo, y 12 ash de cebada por un siclo, conforme a la palabra que el profeta dio en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios. Hoy sería en el nombre de Jesucristo. Para el pasaje de Segundo de Reyes fue en el nombre de nuestro Dios. Entonces, amados, la palabra de Dios se va a cumplir cuando usted y yo hagamos lo imposible. Porque cuando nosotros hacemos lo imposible, para Dios será lo más posible. Cuando usted y yo intentemos hacer un poquito más, Dios estará con nosotros. Amén. Amados, nada se le ha salido a Dios de las manos. Aunque usted y yo creamos que en este momento la situación que estamos viviendo en el mundo se le ha salido a Dios de las manos, yo quiero decirle algo a usted. A Dios no se le ha salido nada de la mano. Dios está esperando que usted y yo nos levantemos y proclamemos la palabra de Dios. Nueva palabra es la que tenemos que proclamar, hablar el nombre de nuestro Dios. Nuestra palabra es la Biblia, nuestra palabra es cada uno de los versos y de los capítulos que usted y yo tenemos en esta bendita y hermosa palabra. Amados, no hay necesidad de entregar nuestros hijos al infierno. No hay necesidad de ver morir a nuestros hijos por estar haciendo un robo porque no hay que comer. No hay necesidad de ver cómo nuestros hijos se levantan con un padrastro o una madrastra. En lo que tenemos necesidad es de que creamos en que Dios tiene el control. Si tú estás atemorizado o atemorizada, si tienes miedo o si estás preocupado o preocupada, yo quiero decirte algo en esta noche, mi amado y mi amada, mis hermanos. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Lo que usted y yo necesitamos hacer es que tengamos una conexión directa con Dios. Necesitamos tener una conexión directa con Dios. Más que una conexión directa con Dios, lo primero que usted y yo necesitamos es tener una intimidad con Dios. Seamos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, mayores, tercera, cuarta edad, porque ya sacaron la cuarta edad, tal vez muchos estamos entrando ya en la cuarta edad, los que necesitamos gafas para leer, ya estamos entrando en la cuarta edad, pero así también necesitamos tener una intimidad con nuestro Dios. Amados, yo quiero dejar este pensamiento en sus vidas. La crisis no aplasta lo que creemos. La crisis aplasta lo que usted y yo dejamos que ella aplaste. Porque nuestro Dios siempre tiene y tendrá la respuesta. Amados, nuestros niños están muriendo sin Dios. Las familias se están desintegrando
sin Dios. Nuestros adolescentes tienen su mirada puesta en motivadores para su juventud, en jugadores de fútbol, en deportistas, en artistas, tienen modelos los cuales quieren seguir, quieren tener un peinado o vestir la ropa de alguien que sea famoso, pero están ignorando al más famoso de todos, aquel que murió en una cruz por ustedes y por nosotros, hermanos. Amados, aunque nuestra vida hoy esté pasando una crisis, nuestro Dios no tiene crisis. Yo quiero decirle a usted algo, la crisis que hoy tenemos está bajo el estrado de los pies de Cristo Jesús. La crisis que hoy estamos pasando está por debajo del trono de nuestro Dios y usted y yo podemos cambiar esa condición de pobres, de arruinados, de enfermos, de subvalorados. Simplemente tenemos que cambiar esa condición de leprosos que nos está llevando a quedarnos fuera del campamento sin pensar que nuestro Salvador tiene el cuidado de todas las cosas que estamos haciendo. Él tiene el cuidado de todo lo que usted y yo podamos hacer. Termino con esto para que tengamos un tiempo para orar y un tiempo para saludarnos. Usted y yo podemos ser más efectivos cuando reconocemos que la crisis no nos ata las manos, que la crisis nos da herramientas para desatarnos las manos. Podemos ser más efectivos cuando comprendemos que no tenemos las manos atadas, cuando comprendemos que esta crisis nos lleva a desatar nuestras manos, a levantarnos en autoridad, en poder, en responsabilidad y saber que aunque seamos niños, jóvenes, adolescentes o adultos mayores, tenemos el privilegio de quitar la amenaza más grande para nosotros hoy. Tenemos el privilegio de enseñar el amor de Cristo en medio de la crisis. Que la bendición del Señor Todopoderoso esté sobre nosotros. Que no vivamos en ese castigo del cual nos habla Levítico 26. Que vivamos en la solución que trajo nuestro Dios para levantar el bloqueo. Y la solución vino a través de 4 leprosos. Pero antes hubo un profeta que se levantó con autoridad y dijo, mañana a esta hora todo va a cambiar. No hablemos en nuestros principios de dolor. Recuerdan que ayer les hablé de que el rey tenía sus vestiduras reales, pero por debajo de sus vestiduras reales tenía unas vestiduras de silicio. Hoy quitemos ese silicio, ese pobrecito de mí. ¿El qué vamos a hacer? No tenemos una iglesia donde congregarnos. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos al pastor que nos guíe, que nos acompañe, que nos lleve. Hoy quiero decirle, todos y cada uno de nosotros podemos ir y hacerlo, porque todos estamos capacitados con el Espíritu Santo de Dios para transformar vidas. Amados, yo quiero que usted y yo en esta noche oremos pidiendo la voluntad de Dios. Señor Dios Todopoderoso, sabemos que tú tienes la respuesta. Sabemos, Señor, que con el temor, con el miedo, Padre Santo, con quedarnos callados no vamos a solucionar absolutamente nada. Sabemos, Señor, que si nos encomendamos a ti, Señor, tú harás tantas cosas, Dios. Padre, podemos ir a nuestros colegios y hablar que hay un Dios en los cielos. Podemos ir, amado Dios, a nuestras universidades, en nuestros empleos, con nuestros vecinos, amigos, familiares, y hablarles que hay un Dios en los cielos, que no hay necesidad de atemorizarnos, que hay necesidad de unirnos en oración, que hay una hora, un tiempo, un minuto, como dijo el profeta, mañana a esta hora todo va a ser diferente. Señor, que podamos unirnos en Guatemala, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Colombia, Señor, en distintas ciudades de nuestro país, en el Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en África, Señor, con un solo sentir,
y glorificar tu nombre, Dios. Señor, poder ser como aquellos leprosos que se levantaron en autoridad y dijeron, si nos quedamos acá sentados, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Vamos, y si los sirios perdonan nuestra vida, viviremos, y si no, moriremos. Y cuando llegaron allí, Señor, al campamento que les tenía, amado Dios, encerrados, entendieron que los sirios habían unido, porque habían entendido que Dios estaba con aquellos que él amaba. Ellos creyeron que habían sido los egipcios, ellos creyeron que habían sido los ejércitos, pero no sabían que Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el jefe de nuestro ejército, estaba peleando por su pueblo, Señor. Padre, tú eres más amor que castigo. Señor, sabemos que es justo, Dios, lo que está viviendo la humanidad, pero también sabemos que tú estás esperando la manifestación de tus hijos, amado Señor. Padre, que esa manifestación sea dada en cada uno de nosotros y que tu amor, Señor, esté en nuestras vidas, Padre. Señor, yo te alabo, yo te bendigo y yo te glorifico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.